Muy buenas y bienvenidos. A ver, seguro que ha pasado alguna vez. Estamos mirando aceites esenciales y de repente vemos uno que cuesta 5 euros y justo al lado otro que vale 50. Y claro, la pregunta es inevitable, ¿no? Es que la confusión que hay es tremenda. Se oye mucho eso de naturaleza embotellada, pero la realidad es bastante más compleja. Y ojo, a veces no es tan natural como nos la pintan. Pues hoy precisamente vamos a meternos de lleno a descifrar ese misterio que se esconde detrás del frasco. Venga, vamos al lío con esto, porque a ver, esa diferencia de precio no es solo marketing, para nada. Lo que de verdad refleja son unas diferencias, abismales en la pureza, en cómo se extrae y sobre todo en la química real de lo que hay dentro. Y es que esta diferencia es lo que separa literalmente un simple ambientador de una herramienta con un potencial terapéutico increíble. Así que en este análisis lo que vamos a hacer es desmenuzar la ciencia de verdad, la que hay detrás de cada gota. ¿Para qué? Pues para entender qué es lo que de verdad determina el valor y la eficacia de un aceite esencial. La idea es que al terminar se pueda mirar cualquier etiqueta y saber, pero saber de verdad qué es lo que se tiene entre manos. Y aquí viene la primera clave de todo, que es un error de concepto fundamental. Vamos a empezar rompiendo un mito que está súper extendido. A pesar de cómo se llama, un aceite esencial no es un aceite graso. O sea, no tiene nada que ver con el aceite de oliva o el de coco. A ver, la definición científica es muy clara en esto. Son extractos de plantas, por supuesto, pero su naturaleza es totalmente distinta a la de los aceites de cocina. De hecho, no dejan mancha de grasa. ¿Por qué? Pues porque químicamente no son grasas. Son algo mucho más volátil, más etéreo y desde luego mucho más potente. Y esto es lo que de verdad mola. ¿Cómo se descompone su esencia? Cuando decimos volátiles, significa que sus moléculas, literalmente, saltan al aire en cuanto abrimos el frasco. Por eso su aroma inunda una habitación al instante. Y lo de metabolitos secundarios, esto es fascinante porque nos revela para qué los crea la planta. Son su sistema de defensa y de comunicación. Es como su farmacia y su teléfono, todo en uno. Vale. Entonces, la pregunta clave es, ¿cómo conseguimos meter toda esa farmacia de la planta dentro del frasco? Pues bien, aquí llegamos a un paso que es que lo cambia absolutamente todo, la extracción. Y aquí tenemos la regla de oro, ¿eh? Esto está respaldado por estándares internacionales y todo. Para que algo se pueda llamar aceite esencial verdadero, solo se puede obtener por medios físicos. Punto. El método por excelencia es la destilación por arrastre de vapor, porque es el que de verdad respeta y preserva toda la química de la planta intacta. Y esto lo ilustra a la perfección. Es como una bifurcación en el camino. Por un lado tenemos el método puro, con vapor de agua. Por el otro, un método que utiliza solventes químicos, como el hexano. El resultado se llama absoluto. Y ojo, que captura un aroma increíble, idéntico a la flor. Por eso es genial para perfumería. El problema, que puede dejar trazas de esos químicos que, sinceramente, nadie quiere ponerse en la piel o respirar. ¿Y ahora? Ahora llegamos al concepto clave de todo. De verdad, si solo nos podemos quedar con una cosa de todo este análisis, que sea esta. Es como el código secreto que nos permite desbloquear el verdadero poder y la función específica de cada aceite esencial. El quimiotipo o QT. Esto es la prueba definitiva de que en la naturaleza el dónde lo es todo. Una misma planta, por ejemplo un romero, va a producir moléculas totalmente diferentes dependiendo de si crece en Marruecos o en una ladera de Córcega. Es como si cambiara su acento químico y con él cambian por completo sus propiedades y sus usos. Mirad, el romero es el ejemplo perfecto de esto. Imaginaos 3 frascos, todos con la misma etiqueta, Rosmarinus officinalis. Pero el que tiene el quimiotipo cineol, que suele venir de Marruecos, es fantástico para temas respiratorios. El de quimiotipo alcanfor, típico de la Provenza, es un descontracturante muscular potentísimo. Y el de quimiotipo verbenona, de Córcega, es un regenerador para la piel increíble. O sea, son 3 medicinas completamente distintas, sacadas de la misma planta. Así que la conclusión es clara, ¿verdad? Si la etiqueta no te dice el quimiotipo, el QT, se está comprando a ciegas. Es así de simple. No hay manera de saber si ese romero va a servir para un dolor muscular o para concentrarse estudiando. Y es que aquí la especificidad lo es todo. Es la clave de la eficacia. Muy bien, una vez que ya hemos encontrado ese aceite esencial que es puro, que está bien extraído y que además está quimiotipado, pues el trabajo no ha terminado. Porque estas sustancias son muy potentes, sí, pero también son increíblemente frágiles. Hay que saber cómo proteger esa inversión. Y para eso hay 3 mandamientos básicos. Primero, el vidrio oscuro, siempre. Ámbar, azul cobalto, es que no es negociable porque la luz los destroza. Segundo, un lugar fresco. El calor los oxida y adiós a sus propiedades. Y tercero, que parece obvio, pero es vital, bien cerrado. Hay que recordar que son volátiles. Dejar un frasco abierto es, literalmente, ver cómo el dinero y sus beneficios se evaporan.
Y ahora la pregunta final es para que cada cual reflexione. Con este nuevo código en la mano, sabiendo lo que es un aceite esencial, cómo se extrae y qué es un quimiotipo, es un buen momento para ir a coger esas botellitas que tenemos por casa. A ver, ¿qué nos cuenta realmente su etiqueta ahora? La respuesta, os aseguro, puede ser muy, muy sorprendente. Bueno, seguro que los hemos visto por todas partes, en spas, en productos de limpieza, hasta en la consulta del fisio. Los aceites esenciales, vamos, son un auténtico fenómeno. Pero, más allá del aroma que desprenden, ¿qué son de verdad? ¿Para qué sirven realmente? Y ahí está la gran pregunta, ¿no? La del millón. ¿Estamos hablando de un remedio natural o de un negocio un poco arriesgado? Pues mirad, aquí vamos a ser claros. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Los beneficios que están demostrados, sí, pero también los peligros que de verdad nadie deberá pasar por alto. A ver, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, lo básico, entender qué son. Luego nos metemos con los beneficios para la mente y el cuerpo, y en concreto su papel contra el dolor. Después, algo crucial, cómo usarlos sin meter la pata. Y para terminar, los riesgos y la conclusión final, para tenerlo todo bien atado. Venga, pues vamos al lío. Porque antes de empezar a debatir si funcionan o si son peligrosos, lo primero es saber de qué narices estamos hablando exactamente. A ver, para que nos hagamos una idea, es como si pudiéramos capturar el alma de una planta, su aroma, su sabor, su esencia, y la metiéramos súper concentrada en una gotita. Eso, justo eso, es un aceite esencial. Ojo, no es un simple perfume, ¿eh? Es un extracto botánico potentísimo. Y de ahí viene su poder, claro, pero también por eso hay que usarlos con mucho respeto. Y es que pueden venir de casi cualquier parte de la planta. De las hojas, como el eucalipto, que nos despeja la nariz en un momento. De las flores, como no, como esa lavanda que relaja solo con olerla. O incluso de la corteza, como la canela. Y luego está el incienso, que es fascinante, porque viene de la resina, que es como la sangre del árbol ya endurecida. Pura naturaleza, pero vamos, a lo bestia. Y ahora sí, vamos a lo que seguramente más interesa. Los beneficios. ¿De verdad pueden mejorar nuestro bienestar? Vamos a ver qué nos dicen tanto la ciencia como la experiencia sobre su efecto en la mente y el cuerpo. A ver, esta tabla es muy interesante porque aquí es donde la tradición de toda la vida se topa con la ciencia. La lavanda, por ejemplo, que siempre se ha usado para dormir, pues resulta que hay estudios que demuestran su capacidad para reducir el dolor de una migraña en solo 15 minutos. ¡En 15 minutos! O la menta, que no es solo un aroma fresco y ya está. Su mentol tiene un efecto analgésico de verdad, como si aplicaras frío en las sienes. Vamos, que no es magia, es pura bioquímica. Y hablando de quitar el dolor, entramos en uno de los campos más interesantes y más estudiados, el manejo del dolor y sobre todo de la inflamación. Esa rigidez al levantarse por la mañana, ese dolor muscular que no se va. ¿Pueden de verdad los aceites esenciales ofrecer un alivio real para eso? El romero es un ejemplo perfecto. El famoso alcohol de romero de la abuela. Pues no iba nada desencaminada. La ciencia hoy nos confirma por qué funcionaba tan bien, porque tiene cineol y alcanfor, que son dos compuestos potentísimos con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Es la sabiduría de siempre, pero ahora con el sello del laboratorio. Pero la lista no acaba aquí, ni mucho menos. El eucalipto, que todos conocemos para despejar las vías respiratorias, pues resulta que también se ha demostrado en estudios que reduce el dolor después de una cirugía. El incienso, por su parte, se está investigando muy en serio para aliviar el dolor crónico de enfermedades como la artrosis. Y la ruda, que ojo, como veremos hay que usar con cuidado, es un remedio tradicional para esguinces y contracturas. Hay todo un arsenal natural ahí fuera. Vale, está claro que tienen mucho poder. Y ya se sabe lo que dicen, ¿no? Que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues ahora llegamos a la parte más importante de todo este análisis, la seguridad. Porque si se usan mal, un remedio se puede convertir en un problema. Y esto, de verdad, no es negociable. A ver, regla de oro número 1, la más importante de todas. Nunca se aplican directamente sobre la piel. Punto. Son demasiado potentes. Siempre hay que diluirlos en lo que se llama un aceite portador. Pues aceite de coco, de almendras, de jojoba, el que sea. Una proporción segura para empezar es más o menos 5 o 6 gotitas por cada 30 mililitros. Y antes de nada, siempre, una pequeña prueba en el antebrazo. Es un paso que no nos podemos saltar por nada del mundo. Y una vez que los tenemos diluidos de forma segura, ¿cómo los usamos? Pues mira, para crear un buen ambiente y mejorar el ánimo, un difusor es perfecto. Si se busca un efecto rápido para la congestión o un momento de estrés, inhalar de un pañuelo funciona genial. Para un dolor localizado, como en las sienes, por un dolor de cabeza o en una rodilla que molesta, pues la aplicación con un masaje es la mejor opción. Y bueno, para una relajación total,
qué mejor que unas gotitas en el agua del baño. Muy bien, ya sabemos lo bueno y cómo hacerlo bien, pero para tener la foto completa, la de verdad, hay que hablar de los riesgos y de las polémicas que lo rodean, porque solo con toda la información sobre la mesa se pueden tomar buenas decisiones. Y aquí tenemos un debate muy importante. ¿Pueden algunos aceites alterar nuestro sistema hormonal? La alarma saltó hace unos años con unos informes de casos que parecían asociar el aceite de lavanda y el de árbol de té con un desarrollo mamario anormal en niños. La noticia, lógicamente, fue muy impactante. Pero es fundamental mirar la ciencia que vino después. Un estudio mucho más grande, con más de 550 niños, investigó a fondo esta posible relación y la conclusión fue que no encontraron ninguna evidencia que la respaldara. Y ahora, una advertencia vital, que hay que decir en mayúsculas: las mascotas. Los aceites esenciales concentrados pueden ser extremadamente tóxicos para ellas, y muy especialmente para los gatos. El motivo, como explica el manual veterinario de Merck, es que su hígado no tiene una enzima clave para procesar estos compuestos. Vamos, que para ellos puede ser un veneno. Así que muchísimo cuidado con los difusores en casa. Y la lista de precauciones, ojo, no termina ahí. Hay que saber que algunos aceites, como los cítricos, pueden provocar manchas en la piel si después da el sol. Otros están contraindicados durante el embarazo o en niños muy pequeños. El tema de ingerirlos ni hablar a menos que lo prescriba un profesional cualificado que sepa lo que hace. Y por si no ha quedado claro, la regla de oro que lo resume casi todo es diluir, diluir y volver a diluir. Bueno, pues ya hemos visto las luces y las sombras. Ahora toca unir todas las piezas de este puzzle para llevarnos una visión final que sea clara, equilibrada y, sobre todo, útil. Esta tabla lo resume a la perfección. Por un lado de la balanza, ¿qué tenemos? Pues aliados naturales que son potentes contra el estrés, el insomnio o el dolor. Y por el otro lado tenemos compuestos muy concentrados que exigen conocimiento y precaución. Esto significa que hay que diluirlos siempre, mantenerlos lejos de las mascotas y conocer los riesgos específicos de cada uno. La conclusión es clara: ni son una panacea milagrosa ni son un veneno. Al final del día, la realidad es que los aceites esenciales no son ni remedios mágicos ni sustancias peligrosas por sí mismas. Son sencillamente herramientas botánicas muy potentes. Y como pasa con cualquier herramienta, ya sea un martillo o un bisturí, el resultado no depende tanto de la herramienta sino de la mano que la usa y del conocimiento que hay detrás. La clave al final es esa, el conocimiento. Y la pregunta que nos deja todo este análisis es: en este mundo del bienestar en el que vivimos, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio perfecto para integrar lo mejor de la naturaleza en nuestra vida, pero siempre con la sensatez y la seguridad que nos da la ciencia? Hola a todos. Seguro que los aceites esenciales nos suenan, ¿verdad? Están por todas partes, en difusores, en productos de belleza, en remedios caseros. Parece que son la solución natural para, bueno, casi todo. Pero a ver, ¿qué se esconde realmente detrás de esos olores tan fantásticos? Pues resulta que hay mucha química y también algunos riesgos que es súper importante que conozcamos. Así que vamos a ello. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta. Si un producto lleva la etiqueta de natural, ¿quiere decir que podemos usarlo sin ningún tipo de preocupación? Como vamos a ver enseguida, la respuesta es un poquito más complicada. Para aclararlo todo, vamos a seguir este plan. Primero desmontaremos esa idea de que natural es igual a seguro. Después nos meteremos de lleno en los riesgos para la piel y al ingerirlos. Hablaremos del debate sobre si alteran las hormonas. Veremos qué grupos son más vulnerables y, lo más importante, terminaremos con una guía para usarlos bien y de forma segura. Venga, empezamos fuerte, desmontando un mito muy extendido, esa creencia de que si algo viene de una planta, no puede hacernos daño. La realidad es que detrás de cada aroma hay una química muy potente. Vamos a ver por qué. A ver, un aceite esencial no es un simple perfume. Según los expertos, es un concentrado de compuestos químicos potentísimos que se sacan de una planta. Para que nos hagamos una idea, una sola gota tiene un poder de concentración brutal. No es agüita con olor, es química pura y dura. Así que aquí está el quid de la cuestión. Que vengan de la naturaleza no significa que sean inofensivos. La palabra clave es potencia. Al final, un veneno natural no deja de ser un veneno, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. Una sustancia natural súper concentrada necesita que sepamos cómo usarla y que la tratemos con respeto. Vale, pasamos a la acción. ¿Qué pasa si los usamos mal? Pues aquí es donde la cosa se pone seria y donde encontramos los riesgos más típicos y, muchas veces, los que más pasamos por alto. Los problemas en la piel y los peligros de ingerirlos.
Uno de los errores más garrafales es aplicarlos directamente sobre la piel sin diluir. Las reacciones pueden ir desde un picor tonto a una erupción en toda regla, una dermatitis. Pero ojo a esto, hay algo que mucha gente no sabe. Algunos aceites, sobre todo los de cítricos, pueden causar quemaduras graves si nos da el sol después de usarlos. A eso se le llama fotosensibilidad. Y en este punto tenemos que ser tajantes. Ingerir aceites esenciales es tóxico. Punto. Da igual lo que leamos en algunos blogs o en las redes sociales. La recomendación de los expertos y de las organizaciones de salud es unánime, vamos, clarísima. No se deben tragar. Es que los efectos de tragárselos pueden ser tremendos. Estamos hablando de desorientación, de no poder controlar los músculos, lo que se conoce como ataxia, de una bajada del nivel de consciencia y en los casos más graves puede llegar a causar daños permanentes en órganos vitales como el hígado o los riñones. Esto no es ninguna broma. Bueno, y ahora nos metemos en un jardín, en un tema bastante polémico. ¿Pueden algunos aceites esenciales alterar nuestro sistema hormonal? Es un debate científico que está muy vivo, así que vamos a ver qué dice la evidencia a favor y en contra. Toda la atención se centra en dos aceites, el de lavanda y el de árbol de té. Por un lado, en 2018, la Endocrine Society publicó una investigación que parecía encontrar una relación entre algunos químicos de estos aceites y un crecimiento anormal de las mamas en niños, la ginecomastia. Pero por otro lado, un estudio más reciente de 2021 no encontró ninguna diferencia de riesgo entre niños que habían estado expuestos y los que no. Como se ve, la ciencia todavía no tiene una respuesta definitiva para esto. Ahora, más allá de los debates científicos, sí que hay un acuerdo total en que hay ciertos grupos que son mucho más vulnerables. Con los niños, durante el embarazo y con nuestras mascotas hay que tener un cuidado extremo, pero extremo de verdad. Claro, es que la piel de los niños es mucho más fina y sensible, por eso la dilución es fundamental. Si le echamos un ojo a la tabla, vemos que las cantidades recomendadas son minúsculas. Para un bebé estamos hablando de 1 o 2 gotitas, nada más, en 10 mililitros de un aceite portador como el de almendras o el de coco. Ignorar esto puede ser muy, muy peligroso. Hay otros grupos de alto riesgo, claro. Por ejemplo, durante el embarazo y la lactancia, porque algunos aceites pueden atravesar la placenta. En personas con asma o epilepsia, los vapores tan fuertes de aceites como el eucalipto o el romero pueden provocar una crisis. Y por supuesto pueden interactuar con medicamentos, así que si hay alguna enfermedad de base, la consulta médica es obligatoria. Y por favor, no nos olvidemos de los animales. Los gatos, en particular, son súper-sensibles porque les falta una enzima para procesar bien ciertos compuestos. ¿Los síntomas de que algo va mal? Pues vómitos, que estén muy apáticos, temblores. El manual veterinario de Merck, de hecho, avisa de que el aceite de árbol de té es una de las causas más comunes de intoxicación en mascotas. Venga, que después de ver todos los riesgos, ahora toca lo más importante, aprender a usarlos de forma segura. Porque tener la información correcta es la mejor manera de poder disfrutar de sus beneficios sin jugársela. A ver, antes de embadurnarse con un aceite nuevo, siempre hay que hacer una prueba de parche. Es facilísimo. Se diluye una gota en un aceite portador, se pone una pizca en la parte de dentro del codo y se esperan 24 horas a ver si hay alguna reacción. Este paso tan simple nos puede salvar de una reacción alérgica bastante gorda. Para que quede todo clarísimo, aquí va un resumen con las reglas de oro. Son súper sencillas y no se negocian. 1. Diluir siempre antes de usar en la piel. 2. No ingerir jamás. 3. Mantenerlos lejos de niños y mascotas. 4. Evitarlos en grupos de alto riesgo. 5. No tomar el sol después de usar aceites cítricos. Y 6. Comprar siempre a empresas fiables para asegurarse de que son puros y de calidad. Y cerramos con una reflexión que me parece que lo resume todo. De Nua, Perú. El uso de estos productos naturales no exonera de una consulta médica. Los aceites esenciales pueden ser una herramienta fantástica, sí, pero nunca deben sustituir el consejo de un profesional. Así que nos queda una pregunta en el aire. ¿Estamos usando la palabra natural de forma realmente responsable? Están por todas partes, ¿verdad? Los aceites esenciales. Su popularidad en el mundo del bienestar ha sido, bueno, una auténtica explosión. Prometen ser la solución natural para casi cualquier cosa. Pero claro, con tanta promesa, empieza a surgir una duda cada vez más grande sobre si son realmente seguros. Así que vamos a meternos de lleno en este tema. Vamos a ver qué hay de verdad en todo esto, lo bueno y, bueno, lo no tan bueno. Por un lado, todos esos beneficios que los han hecho tan famosos. Y por otro, esa letra pequeña sobre seguridad que todo el mundo debería conocer antes de acercar una de esas botellitas a su casa. Y es que, a ver, es fácil entender por qué gustan tanto. La promesa es muy atractiva.
que si te duele la cabeza, que si no puedes dormir, que si la ansiedad. La lista de supuestos remedios es casi infinita y desde luego muy tentadora para un montón de problemas del día a día. Pero, ¿qué es exactamente lo que tenemos dentro de esos frascos tan pequeños? Es súper importante entender que no estamos hablando de un simple perfume de flores. Para nada. Son química pura, extractos potentísimos de plantas. Y ahí está la clave de todo, claro, para lo bueno y para lo malo. Y la cosa se complica aún más, y esto es súper interesante, con algo llamado quimiotipo. A ver si me explico. Es como el vino, la misma uva, pero de dos viñedos distintos, da vinos totalmente diferentes, ¿verdad? Pues con los aceites pasa igual. Un romero de una zona puede dar un aceite completamente distinto al de otra. Misma planta, pero química diferente, y por tanto usos y peligros diferentes. Y para que se vea claro este doble filo, hablemos de la menta. Mucha gente la usa para la digestión, unas gotitas por la noche para sentar la cena. Suena bien, ¿no? Pues el problema es que para alguien con reflujo, ese pequeño ritual puede convertirse en una pesadilla. Resulta que la menta relaja el músculo que hace de puerta al estómago. Y claro, si esa puerta se queda entreabierta, el ácido sube. Vaya, que lo que parecía una solución te acaba fastidiando la noche. Y si nos vamos al laboratorio la cosa no está más clara, ¿eh? Fijaos en la lavanda y el árbol de té. En 2007 un estudio dice, ojo, cuidado con las hormonas en los niños. Luego en 2018 la Endocrine Society echa más leña al fuego. Pero llega 2022 y otro estudio dice, pues que no lo ven tan claro. O sea, un lío. La ciencia todavía no se pone de acuerdo. Y aquí llegamos a un punto que es clave. Resulta que estos productos se mueven en un terreno un poco alegal. Al menos en Estados Unidos, la FDA no los supervisa como si fueran medicamentos. ¿Qué significa esto? Pues que se venden como si fueran un cosmético más. Y la responsabilidad de saber si lo que compras es puro, seguro o de calidad recae enteramente en quien lo compra. Y esa falta de control es un problema serio, sobre todo con los más pequeños. Volviendo al aceite de menta, el mentol que contiene puede provocar en bebés de menos de 30 meses algo que se llama laringeospasmo. Básicamente es una contracción en la garganta que les puede cortar la respiración. Un susto tremendo y muy, muy peligroso. Pero no solo son los niños, hay más grupos de riesgo. Por ejemplo, durante el embarazo o la lactancia hay aceites directamente prohibidos. Para alguien con asma, inhalarlos puede provocar una crisis. Además, pueden chocar con algunos medicamentos. Y por favor, esto es para todo el mundo, jamás de los jamases se aplican puros sobre la piel. ¡Nunca! Y si hablamos de miembros vulnerables de la familia, no podemos olvidarnos de las mascotas. El manual veterinario Merck, que es como la Biblia de los veterinarios, lo dice clarísimo, sin rodeos. Ni se te ocurra aplicarles aceites concentrados directamente. Para ellos, muchos de estos aceites son un veneno, literalmente. Los gatos son los más sensibles porque su hígado sencillamente no puede procesarlos, pero la lista de aceites tóxicos como el del árbol de té o el eucalipto es larga, tanto para gatos como para perros. Incluso para los pájaros, ojo, que el simple hecho de poner un difusor en casa ya puede ser un problema grave para sus pulmones. Vale, después de escuchar todo esto, la pregunta es obvia. ¿Se pueden usar entonces de forma segura? Pues vamos a ver una pequeña guía práctica con los puntos más importantes. A ver, si se decide usarlos, hay que seguir 5 reglas de oro. Y no son negociables. Primero, diluir siempre. Segundo, hacer una prueba en un trocito de piel. Tercero, y esto es muy serio, no ingerirlos. Cuarto, mantenerlos lejos, muy lejos, de niños y mascotas. Y quinto, ya que no hay regulación, buscar marcas de confianza que al menos sean transparentes. Son 5 pasos básicos de pura precaución. Al final, todo se resume en una idea que deberíamos grabarnos a fuego. Que algo sea natural no quiere decir que sea inofensivo. El veneno de una serpiente también es 100% natural. Estos aceites son química muy potente y hay que tratarlos con el respeto que merecen. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, para que cada cual reflexione. Si son tan potentes, si tienen efectos reales sobre el cuerpo, ¿no deberían estar regulados con el mismo rigor que un medicamento? ¿Es suficiente con que se vendan como un cosmético más, sin apenas control? Ahí queda la pregunta. Fijo que en casa hay algún que otro producto con aceites esenciales, ya sea un difusor, una cremita, un limpiador, están por todas partes, ¿verdad? Nos los venden como si fueran la solución natural para absolutamente todo, pero a ver, ¿sabemos de verdad qué son? Y lo que es más importante, ¿son tan inofensivos como ese olorcito a lavanda nos quiere hacer creer? Pues venga, vamos a meternos de lleno a desgranar sus promesas y, ojo, también sus precauciones.
Venga, aquí tenemos nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar por lo bueno, ¿no? El por qué nos atraen tanto y qué nos prometen. Pero cuidado, que a mitad de camino daremos un giro de guión para hablar de una advertencia súper importante y de esos riesgos que, curiosamente, casi nadie menciona. Y para terminar, una guía práctica para usarlos bien y una reflexión final. Al lío. Pues sí, esta es la pregunta del millón. Los tenemos por toda la casa, los olemos, nos los ponemos, pero ¿alguien se ha parado a pensar qué demonios hay dentro de ese frasquito? Porque si queremos aprovechar todo su potencial sin llevarnos un susto, hay que ir más allá del aroma y entender un poquito de qué van realmente. Ahí está la clave. Esto no es solo un perfume, ¿eh? Son, en realidad, compuestos químicos que se sacan de las plantas, pero de una forma brutalmente concentrada. Para que nos hagamos una idea, es como si cogiéramos la esencia de cientos de flores y la metiéramos en una sola gotita. Es, literalmente, la química de la naturaleza a tope de potencia. Y quedaos con esa palabra, potencia, porque va a ser la protagonista de todo lo que vamos a ver. Vale, empezamos. El atractivo de lo natural. A ver, ¿por qué este boom tan tremendo? La respuesta parece súper sencilla y está en esa palabra mágica, natural. Es que claro, en un mundo que está hasta arriba de cosas sintéticas, vemos natural y de forma instintiva pensamos bueno y seguro. Pero, ¿es eso siempre verdad? Y es que, seamos sinceros, parece que valen para todo. ¿Que tienes un poco de estrés? Pues aromaterapia. ¿Que estás pillando un resfriado? Eucalipto al canto. ¿Limpiar la casa sin químicos raros? Venga, aceite de limón. ¿Un granito? Árbol de té. Es esta versatilidad, esta idea de que son como una navaja suiza para todo, lo que nos lleva a pensar que son la solución mágica y, sobre todo, segura para lo que sea. Venga, vamos ahora al meollo, a lo que nos engancha de verdad, las promesas. Porque es que cada botecito parece ser la solución a un problema concreto para estar mejor. Vamos a ver qué se cuenta de los más famosos. Mirad esta tabla. Es que no son promesas en plan general, ¿eh? Van a lo concreto. Para la piel, te dicen lavanda o árbol de té, que si regenera, que si para el acné. Para la boca, oye, incienso y eucalipto para tenerla sana. Las vías respiratorias, eucalipto y romero para despejar. Y si te duele algo, pues romero o menta, que son antiinflamatorios. O sea, para cada cosa, su aceite. Es que es casi como tener un pequeño botiquín de la naturaleza en casa, ¿a que sí? Y bueno, llegados a este punto, aquí es donde la historia da un giro importante. Ya hemos visto lo bonito, el por qué nos gustan, lo que prometen, pero ahora toca darle la vuelta a la tortilla y hablar de la otra cara de la moneda, porque toda esta popularidad y ese sello de natural nos puede estar llevando una sensación de seguridad que quizá es un poco falsa. Y esta frase de la OCU es que es probablemente la idea más importante que vamos a ver hoy. Atentos. Natural no es sinónimo de seguro. Pesa, ¿eh? Es que es la pura verdad. El veneno de una serpiente, por ejemplo, es 100% natural y a nadie se le ocurriría ponérselo en la piel. Esta simple frase debería hacernos clic y cambiar por completo cómo vemos estos productos. Y por si fuera poco, para complicar más las cosas, resulta que la regulación es mínima. O sea, organismos como la FDA en Estados Unidos no los miran con la misma lupa que un medicamento. ¿Y eso qué significa? Pues que la responsabilidad de investigar la marca, de saber si es puro o no y de usarlo bien, recae casi toda en quien lo compra. O sea, en nosotros. Bien, una vez que entendemos esto, vamos a meternos de lleno en los riesgos. Y ojo, no se trata de asustar a nadie, ¿eh? Se trata de informar, porque saber es la mejor forma de prevenir problemas. Vamos a ver los riesgos por grupos, para que quede más claro. Primero, las reacciones en la piel, que es lo más típico, irritaciones, dermatitis. Luego, algo súper importante, la fotosensibilidad. Te pones un aceite de cítrico y sales al sol, y te puedes llevar una quemadura de regalo. Después, la toxicidad, si se ingiere, que eso ya son palabras mayores, es muy peligroso. Y por último, 2 puntos clave. Las contraindicaciones para embarazadas, niños o gente con asma y un tema que a menudo se nos olvida, el peligro que suponen para nuestras mascotas. Para que veamos hasta qué punto esto es serio, mirad el caso de la ruda. La planta como tal tiene sus usos tradicionales. Pero su aceite esencial, eso es otra historia. Es tremendamente tóxico. Hablamos de que en dosis altas puede causar daños en el hígado, en los riñones, convulsiones. Es el ejemplo perfecto de cómo el concentrar algo natural puede convertir una planta medicinal en básicamente un veneno. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dice un experto en la materia, Luis Rodero, cuando es la propia gente que se dedica a esto, los profesionales de la aromaterapia, la que te dice, cuidado, esto no se usa por su alta toxicidad, pues queda bastante claro que no estamos hablando de un simple perfumito para la casa.
Y ahora un punto súper importante para quienes tienen animales en casa, sobre todo gatos, que son especialmente vulnerables. Su metabolismo no procesa bien muchos de estos compuestos. Fijaos en estas señales de alarma. Si alguna vez se pone un difusor y la mascota empieza a babear, a vomitar o se la ve débil o temblando, eso no es casualidad, es una urgencia veterinaria en toda regla. Y la cosa es tan seria que una Biblia como el Manual Veterinario Merck lo deja clarísimo, vamos, más claro imposible. Los aceites esenciales concentrados nunca deben aplicarse directamente a las mascotas. Punto. No hay más que hablar. Su seguridad es lo primero. Ahora vamos con una controversia científica que ha dado mucho que hablar. Todo empezó en 2007 con informes que relacionaban la lavanda y el árbol de té con un desarrollo mamario anómalo en niños. En 2018, un estudio pareció darle la razón. Pero en 2021, un estudio mucho más grande, epidemiológico, no encontró ninguna relación. ¿Qué nos enseña esto? Pues es un ejemplo perfecto de cómo funciona la ciencia. A veces unos pocos casos generan una alarma, pero luego hace falta investigar a fondo, a gran escala, para saber qué hay de verdad. Nos recuerda que no podemos sacar conclusiones precipitadas de un solo estudio. Vale, después de ver todos los riesgos, lo lógico es preguntarse, ¿y ahora qué? Pues lo más importante es saber cómo actuar. La solución no es demonizarlos y prohibirlos, sino aprender a usarlos como lo que son, extractos muy potentes que exigen respeto y conocimiento. Así que vamos a ver unas cuantas reglas de oro. Tomad nota, que esto es clave. Son reglas sencillas, pero vitales. La primera y más importante. Siempre, siempre diluir. Nunca, jamás, un aceite puro directo a la piel. Se usa con un aceite portador, como el de coco o almendras. 2. No se ingieren, son tóxicos por vía oral. Y, por supuesto, bien lejos del alcance de niños y mascotas. 3. Evitar zonas sensibles. Ojos, mucosas, todo eso protegido. 4. Ojo con el sol. Hay aceites, como el de limón, que son fotosensibles y pueden provocar quemaduras. 5. Ante la más mínima duda, y sobre todo si hay embarazo, lactancia o alguna enfermedad, se consulta a un profesional. Y 6. Para los difusores, hay que ventilar bien los espacios y no tenerlos puestos 8 horas seguidas. Y con todo esto llegamos ya a la conclusión, que al final resume la idea principal de todo lo que hemos estado hablando. La clave de todo esto es cambiar un poco el chip, cambiar cómo vemos estos productos. Porque, seamos claros, los aceites esenciales no son simples fragancias, no son ambientadores inofensivos, son compuestos químicos de plantas, muy activos y súper concentrados. Entender esto, pero entenderlo de verdad, es el primerísimo paso para poder usarlos de forma segura y sacarle partido. Su potencia es su gran ventaja, pero también es su mayor riesgo si no se trata con el respeto que merece. Así que cerramos con esta reflexión final. La cuestión no es si los aceites son buenos o malos, esa es una simplificación. La verdadera pregunta que debemos hacernos es, ¿tenemos la información necesaria para usar su increíble potencia con el respeto que exige? Espero que este repaso haya servido para arrojar un poco de luz. Gracias por estar ahí.